Hola con todos, todas y todes. Este es una presentación que intenta hacer un balance sobre la producción teórica en torno al movimiento indígena campesino en el Ecuador, ¿no? Es un texto que se preparó sobre todo para mi tesis doctoral, que aún no la termino, pero que ha sido publicado en dos momentos, en argumentos, donde intenta hacer un balance en diálogo con Bolivia y en el texto que salió del Seminario Permanente de Investigación que recoge, digamos, estados del arte sobre distintos temas relacionados con el, eh, el campo. Entonces, sobre movimiento indígena campesino, digamos, logré un registro de 300, bueno, ahora es más grande, ¿no? De 363 publicaciones desde 1968 hasta el 2019. Y digamos que lo organizamos y lo ordenamos año por año para mirar cómo se comportaba la producción. Y lo que podemos ver es esta gráfica, ¿no? Esta gráfica un poco va a organizar la reflexión en torno a los debates, ¿no? Los debates están pensados menos, digamos así, en términos generales uno puede ver como bueno, como cinco momentos de discusión. No recoge la producción teórica en torno al movimiento ecologista, que también está vinculado al movimiento indígena campesino. Hay muy pocos trabajos sobre, o digamos, los trabajos en torno al movimiento campesino son más bien marginales y recoge algunos pocos trabajos en torno al movimiento de mujeres, que se ve más como una agencia de mujeres, ¿no? No recoge la literatura por fuera del Ecuador. Digamos, en el texto o en los textos publicados se tiene algunas referencias hacia esta literatura, pero se enfoca fundamentalmente en la producción ecuatoriana, ¿no? En los repositorios que se encuentran en la Andina, Flaxo, la Universidad Central y algo de la Católica. No recoge las tesis de licenciatura, con lo cual todavía hay un campo para explorar, ¿no? Entonces, en esos tiempos lo que podemos ver que entre 1963 y el 80 y a finales de los 80, sobre todo la década de los 80, hay una producción teórica muy interesante en donde, digamos, hay una renovación de la economía política en donde estos textos del Segundo Moreno, de Lugo Burgos, del Manuel Chiriboga, el Andrés Guerrero, el Fernando Velasco, digamos, se han convertido ya en la teoría clásica, digamos, del pensamiento agrario y de los estudios en torno al movimiento indígena y campesino. Es una literatura que está discutiendo, digamos, que rompe con el marxismo clásico, está discutiendo con Gramsci, con Thompson, con Scott, con Wolf, con Moore, con Hobsbawm, ¿no? Que hace una fuerte crítica al marxismo dogmático y están pensando, digamos, en clave de economía política, en donde, digamos, el desarrollo del capitalismo está en el fondo, cuáles son los efectos de esta modernidad amenazante, cuál es el rol de los campesinos y de la hacienda en ese proceso de modernización, cuáles son las singularidades de los procesos, ¿no? Del desarrollo del capitalismo en el campo. En eso piensan desde, digamos, hay un consenso del grupo, digamos, unos piensan la hacienda, otros piensan el capital, piensan las relaciones de dominación, hay una idea de totalidad y complejidad. Y, sin embargo, digamos, es un enfoque en el cual, digamos, están pensando al movimiento indígena y campesino desde estas categorías como luchas, levantamientos, avanzadas, asedio, que hacen referencia a una condición premoderna y prepolítica, ¿no? Que está muy presente en el debate marxista, ¿no?
Lo criticable de eso es que a pesar, digamos, de que hay una renovación de los estudios, hay muy poco reflexión sobre el subalterno, digamos. El subalterno piensa, el subalterno tiene un proyecto, a pesar, digamos, de que tienes grandes movilizaciones históricas como Tupac Amaru, Tupac Katari, es decir, piensan menos desde la posibilidad de construir un proyecto desde el mundo indígena y campesino, ¿no? Y efectivamente es un proceso, es un momento en el cual el movimiento indígena está marcado, digamos, por luchas más bien dispersas, territoriales, locales, ¿no? El movimiento indígena en esta discusión como se convierte en un parteaguas, digamos, ¿no? Quiebra un poco el carácter del debate y se vuelve el sujeto y central de la reflexión desde 1990 hasta ahora, ¿no? Digamos, aparece el movimiento indígena con el proyecto plurinacional, digamos, hay un texto súper interesante que es la CONAIE desde 1989, luego estamos pensando entre 1990 y finales de la década, la mayor parte de trabajos están pensando o están tratando sobre todo de explicar la emergencia y tratar de pensar la singularidad del movimiento, ¿no? Entonces el problema agrario, digamos, el sismo étnico es como muy simbólicamente representativo, digamos, del carácter del debate, ¿no? Estamos pensando en la desintegración de la hacienda y los poderes locales, estamos tratando de entender al actor, sus efectos sobre la incipiente democracia y sistema político, estamos pensando las relaciones con los cambios organizativos que se han producido en el seno, digamos, de el movimiento indígena, ¿no? Este es un debate interesante y creo que logran explicar la emergencia, ¿no? En esto, digamos, en esa década aparecen nuevos marcos teóricos, digamos que eh, pasamos de las luchas campesinas a los movimientos sociales, ¿no? Donde los movimientos, esta economía política también se ve, digamos, interpelada por los estudios culturales, por los estudios postestructurales, por el capital social, las identidades, la etnicidad, ¿no? Y eh, hay una, no sé si renovación, recambio en las teorías de la economía política, que pasamos de estos grandes debates y metarrelatos hacia una economía, historia, sociología, antropología política del actor, ¿no? Hay unos trabajos ahí súper interesantes y novedosos, ¿no? El balance general es que, digamos, la década de los 90, bueno, esta es una reflexión de Alejandro Moreano, dice, bueno, es como de los 80 a los 90 pasamos de los grandes relatos al análisis del actor, nos quitaron el país y nos dieron Cotacachi, ¿no? Eh, Sin embargo, los estudios logran complejizar al actor, hay una agenda que explica la emergencia, hay la etnicidad y la identidad se convierten en claves de lectura superpotentes, ¿no? Y los subalternos, digamos, empiezan a construir su propia reflexión del proceso histórico, ¿no? Entre el 2000 y el 2006, en donde hay una mayor emergencia, digamos, hay una emergencia del movimiento indígena que logra, digamos, estamos hablando del 2001 y después su ingreso, digamos, al Estado con Lucio Gutiérrez. Digamos, hay una discusión que intenta explicar, seguimos tratando de explicar la emergencia y la fortaleza del movimiento. Hay teorías, digamos, hay reflexiones en torno a las teorías de movimientos sociales. Hay varios intentos de construir miradas de la década, sobre todo el trabajo del Pablo Espina, que es como intenta hacer un gran balance, y el trabajo de Sánchez Parga, que están mirando dos procesos, ¿no? El Pablo está pensando la emergencia y consolidación del movimiento, y el Sánchez Parga, aunque piensa el movimiento desde 1930, está pensando los desafíos del movimiento y la crisis, ¿no? Igual nos encontramos con una amplia literatura sobre el sistema político, sobre el movimiento indígena y el Estado, sobre el movimiento y la democracia, sobre el movimiento
y lo local, ¿no? Sus efectos, digamos, en las transformaciones o los procesos de democratización local. Aquí es donde se resguarda, digamos, esta idea de la economía política o economía política del actor, ¿no? Entonces, igual, digamos, se han multiplicado los estudios sobre el movimiento, hay un balance sobre el movimiento y sus cambios, se anuncian las primeras signos de la crisis y, digamos, toma fuerza esta idea entre el movimiento y sistema político, que es un debate muy optimista, es un debate que desde mi perspectiva a veces hay una sobreproducción, una sobrevaloración, digamos, del efecto entre movimiento indígena y sistema político, ¿no? Digamos, es un periodo también en donde pasamos, digamos, de esta gran utopía, de esta gran expectativa al desencanto, ¿no? Del desencanto a la crisis. Eh, Hay un intento de entender, digamos, ya desde el 2006, sobre todo con con la emergencia de la Revolución Ciudadana, hay un tanto de explicar, digamos, qué está pasando en el movimiento indígena y el retorno del Estado, ¿no? Y ahí hay como distintas visiones sobre lo que ocurre en el movimiento en esa relación con el Estado. En esto hay, digamos, igual nuevos, digamos, el peso fundamental. Digamos, hay un debate y hay una discusión que está mirada sobre todo desde los nuevos movimientos sociales o las teorías de movimientos sociales, ¿no? Hay un intento de trazar estas teorías con debates más globales y al final de la década se producen también muchos trabajos en torno a esta economía y política del actor, ¿no? Que intentan mirar los pliegues, la especificidad del proceso, el rol de la iglesia, la importancia de los radios populares, la relación con los militares, las alianzas locales, la filosofía indígena, el rol de la política pública, sus proyectos, etcétera. Es decir, hay una amplia literatura que nos permite ver como las distintas capas, distintos pliegues de este proceso que sería la emergencia del movimiento indígena, ¿no? El balance es un poco lo que ya dije, ¿no? Es decir, a principios del 2000 no habíamos logrado entender la especificidad del movimiento indígena y a medida al 2006 ya estábamos hablando de su crisis. Eh, y con la revolución ciudadana pues hay un debate que está el movimiento y en la relación entre el movimiento y Estado, pero en donde pesa más sobre todo la configuración del Estado más que las reconfiguraciones y transformaciones del movimiento indígena, aunque hay varios trabajos bien interesantes sobre las transformaciones, digamos, en su base material, en su base social, en los efectos que tienen, digamos, la política pública y la transformación, digamos, de o en la o en el o en los recambios de procesos históricos como la descampesinización, descomunalización, las transformaciones más estructurales, ¿no? Y también hay muchos trabajos en torno a las ideas de corporativización, digamos, desde ese ejercicio de la dominación desde arriba, ¿no? Entonces nos encontramos con esto, digamos, en donde vemos una producción teórica muy interesante, en donde digamos, tiene distintos momentos, sobre todo en la década de los 90, digamos, se produce un recambio importante y una caída, digamos, de los estudios más estructurales de la economía política que está pensando los grandes relatos, ¿no? Entramos a una discusión sobre tratar de explicar el movimiento indígena y de a partir de eso venimos en una creciente discusión, complejidad, que nos permite como tener distintas capas de lo que ocurre o de lo que transforma
el movimiento indígena, aunque no tengamos consenso sobre lo que es y no es el movimiento indígena. Y después, ¿no? Vamos, a pesar de la oferta, digamos, a pesar de de una mayor capacidad de las universidades para la producción teórica, ¿no? Digamos, por las inversiones de la Revolución Ciudadana, lo que vemos es que hay una caída del interés en torno al movimiento indígena, que está también relacionado con un mayor peso o mayor interés sobre los cambios en el Estado, ¿no? Y que también está relacionado con su crisis. Pues finalmente las conclusiones un poco son esas, ¿no? Es decir, vemos que los estudios van al ritmo de los cambios históricos, no existen estos consensos sobre lo específico del movimiento indígena campesino, sino que esta idea de movimiento social a ratos como que cubre, digamos, todo el espectro. En la medida en que el movimiento pierde fuerza, pierde interés también en la academia. Sin embargo, es una literatura muy amplia que nos permite hacer una lectura completa del ciclo, ¿no? Del ciclo de constitución, emergencia, auge, crisis. Y aunque, digamos, a partir del octubre del 2019 podríamos estar en una renovación, digamos, del ciclo de movilización indígena, ¿no? Digamos, todavía ese es un tema que estamos pensando y que estamos valorando, digamos, en los estudios. Hasta ahí. Muchas gracias por su tiempo.